En un mundo que le da tantísimo valor a los sentimientos, a lo que sentimos, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra experiencia espiritual es real? Hoy vamos a sumergirnos en un clásico que nos da herramientas para justo eso, para poder discernir. Hablamos de Reflexiones sobre la experiencia religiosa de Archibald Alexander. Créanme, es un viaje fascinante al corazón de lo que significa tener una fe genuina. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta que impulsa todo este libro. En medio de tantas emociones, de tantos sentimientos que van y vienen, ¿cómo sabemos si lo que experimentamos en nuestra vida de fe es de verdad? Si es una obra auténtica de Dios en nuestra alma. Esta es la gran interrogante que Archibald Alexander, como un sabio pastor, se propuso responder. Para encontrar esa respuesta, nuestro recorrido va a seguir este mapa. Primero, claro, vamos a conocer al hombre detrás de esta obra. Luego, vamos a desentrañar su idea central, esta relación entre la verdad y la experiencia. Acompañaremos al creyente en su camino, desde el inicio, pasando por la lucha interna, e incluso en la preparación para el final de la vida. Y por último, vamos a ver por qué un libro de hace 2 siglos tiene tanto que decirnos hoy. Muy bien, entremos en materia. Para entender el libro, primero hay que entender al autor. Y él no era solo un académico, para nada. Fue conocido como un sabio médico de almas, alguien que tenía una comprensión profundísima del corazón humano. Esta frase lo resume todo. A ver, imaginen eso por un momento. No era pura emoción sin control, ni tampoco una lógica fría, académica y distante. No. Era una combinación poderosísima. Su predicación tenía la estructura, el rigor del pensamiento lógico, pero estaba encendida por una pasión, por un fuego que solo puede venir de una convicción muy profunda. Era intelecto y corazón, juntos trabajando en perfecta armonía. Fue un predicador muy famoso, el primer profesor del seminario de Princeton, y formó a generaciones enteras de pastores. Pero más allá de todos sus títulos, lo que de verdad define a Alexander, y por lo tanto a este libro, es su corazón de pastor, su deseo profundo de guiar a las personas en su vida espiritual. Ahora sí, pasemos al núcleo del libro, a la idea que lo ilumina absolutamente todo. Alexander usa una analogía súper simple pero increíblemente profunda para explicar cómo se relacionan la verdad de Dios y nuestra experiencia personal. Es la analogía del sello y la cera. Miren, él distingue 2 tipos de conocimiento. Por un lado está el conocimiento objetivo, la verdad, tal como lo encontramos en la Biblia. Y por otro está la impresión subjetiva que esa verdad produce en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ojo, no son 2 cosas separadas, para nada, son causa y efecto. Y aquí es donde la analogía brilla. La palabra de Dios es el sello, tiene una inscripción clara, objetiva, que no cambia. Nuestra experiencia espiritual, si es genuina, es la cera que recibe la impresión de ese sello. Lo que es genial de esto es cómo aclara el punto de Alexander. Una experiencia auténtica no anda flotando en el aire, no es un sentimiento sin origen, no, es siempre el resultado, la impresión, de la verdad objetiva de la Escritura. Fíjense bien, la experiencia no valida la verdad, es la verdad la que produce la experiencia genuina. Ok, con esa base ya bien puesta, Alexander nos lleva al inicio del viaje cristiano. Si la experiencia es la impresión de la verdad, ¿cómo se ve la primera y más fundamental de todas las impresiones? Pues el nuevo nacimiento, la conversión. Para él esto no es cualquier cosa. Lo considera literalmente el acontecimiento más trascendental en la existencia de una persona. Más importante que nacer en una familia rica, más importante que cualquier logro en la vida, porque sus consecuencias son eternas. Es el momento, dice él, en que una planta de la gracia es sembrada y está destinada a florecer en el paraíso de Dios. Pero aquí es donde vemos su increíble sabiduría pastoral. Alexander no nos da una fórmula rígida. Reconoce que no hay un único modelo de conversión. Para algunos es como un rayo, una experiencia súper dramática como la de Saulo de Tarso. Para otros es más bien como una semillita que brota bajo tierra y crece tan de a poquito que al principio casi ni se nota. El punto clave es este. La realidad de la nueva vida no depende de qué tan intenso fue el comienzo, sino de la presencia de esa vida, por más débil que parezca. Claro que el viaje no termina con la conversión. De hecho, apenas está comenzando. La siguiente etapa que Alexander analiza es una realidad que todo creyente conoce muy bien: el conflicto interno, la guerra espiritual que se libra en el corazón. Alexander usa este grito de angustia del apóstol Pablo para que entendamos la intensidad de esta lucha. No es un conflicto superficial, para nada. Es una batalla profunda entre la nueva naturaleza que ama la ley de Dios y lo que queda del pecado que todavía vive en nosotros.
Y él identifica a los enemigos en este campo de batalla. Está el pecado remanente, esa inclinación al mal que sigue ahí. Están los pensamientos malignos, esos dardos de fuego que pueden atacar al creyente más devoto. Están las artimañas del diablo, un enemigo real que busca destruirnos. Y quizás el más sutil de todos, los afanes mundanales. El peligro de que las cosas buenas de la vida, las cosas legítimas como el trabajo o la familia, poco a poco saquen a Dios del centro de nuestro corazón. Y esto es sencillamente brillante. En una época en la que la depresión espiritual podía verse simplemente como falta de fe, Alexander la trata con una compasión y una sabiduría enormes. La reconoce como una aflicción real, que muchas veces tiene causas físicas, y ofrece consejos prácticos y súper profundos. Una vez más, demuestra que de verdad era un médico de almas. Ahora, llegamos a la sección que quizás es la más sorprendente y única del libro para un lector de hoy. Alexander no termina hablando del crecimiento en la vida, sino que le dedica una parte inmensa a cómo prepararse para el final de la vida. Miren este número, casi un tercio, un 33% de toda la obra trata sobre cómo morir bien, de manera piadosa. Esto es impactante. En nuestra cultura, que muchas veces le huye a la muerte, la ignora, este enfoque nos parece casi extraño. Pero para Alexander y los cristianos de su tiempo, la muerte no era un tema a evitar, sino el último paso del viaje, para el cual había que prepararse con diligencia. Y no lo hace de forma teórica. El libro está lleno de testimonios reales, de gente en su lecho de muerte. Personas como John Janeway, que anhelaba el día del juicio en lugar de temerle. O Edward Payson, que en medio de un dolor físico terrible, sentía un gozo tan grande que superaba su sufrimiento. O Samuel Finley, que se fue con una paz y una seguridad inquebrantables. Estos relatos hacen que la idea de una muerte piadosa sea algo tangible, poderoso, y aunque suene raro, inspirador. Entonces, la pregunta final es obvia. ¿Por qué deberíamos leer hoy un libro escrito en el siglo XIX sobre estos temas? ¿Qué valor tiene para nosotros, aquí y ahora? Bueno, el valor es inmenso, y podemos resumirlo en 3 puntos clave. Primero, en nuestra cultura que esconde la muerte, este libro nos da un golpe de realidad. Nos recuerda lo breve que es la vida y lo real que es la eternidad. Nos da una perspectiva mucho más sabia para vivir. Segundo, en un contexto religioso como el latinoamericano, donde a veces la experiencia se va por un lado y la doctrina por otro, Alexander nos ofrece el equilibrio perfecto. La experiencia genuina siempre nace de la verdad. Y tercero, para quienes tienden a un cristianismo demasiado intelectual, demasiado frío, este libro afirma la belleza y la necesidad de una fe que se siente, de una relación viva y vibrante con Dios. Creo que esta cita de Iain Morrell lo dice todo. Este no es solo un libro de teología, es una obra maestra de sabiduría pastoral. Es un libro que conoce los secretos del corazón porque fue escrito por alguien que pasó su vida entera cuidando almas. Es de verdad una guía invaluable para cualquiera que desee entender más profundamente su propio camino espiritual. En resumen, Reflexiones sobre la experiencia religiosa es más que un libro, es un mapa y un espejo. Un mapa para navegar el terreno de la fe con sabiduría y un espejo para examinar la autenticidad de nuestro propio corazón. Archibald Alexander nos dejó una herramienta que no pasa de moda, para una fe anclada en la verdad. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.